Hola, bienvenidos a Mate News. Antes de que digan, han pasado 84 años desde el último noticioso, les aviso que se viene un resumen veloz, sagaz, infalible de todos los últimos días para que casi ni se den cuenta de que nos tomamos los feriados porque es el único derecho laboral que nos podemos autogarantizar. Toda la semana estuvo regida por el cuestionamiento de Cristina a la distribución de planes sociales. Bueno, y por el avión venezolano. Conocimos el dato de inflación de mayo, 5,1% y 60,7% interanual. De esto hablamos en Mate Live. Mientras en La Nación Más ya hablaban de avión venezolano-iraní. A todo esto se anunció la segmentación de tarifas de luz, gas y agua y seguimos esperando que se habilite el sitio para pedir que no te den de baja el subsidio, que ya bastante con que te hayan dado de baja el poder adquisitivo. Pero más que nada La Nación Más empezó a hablar del avión venezolano-iraní terrorista. Decíamos, fue el día de la bandera y Cristina dijo en un plenario de la CTA que la inflación no puede explicarse por el déficit fiscal, que hay un festival de importaciones, como Lollapalooza, pero en vez de venir Dua Lipa y Miley Cyrus, vienen canatos para organizar el placar y rulemanes. Bueno, y dijo que nadie controla a estos importadores. Y lo que prendió en el debate público y debe haber dejado recalculando hasta el mismísimo Milei es que dijo que no se puede seguir con la lógica actual de planes sociales, que el peronismo es laburo y si Evita lo viera, lo que da a pensar que anda con ganas de cambiarle el nombre al movimiento Evita por, no sé, movimiento de caderas. Y Cristina no había terminado de decir si Evita los viera, que ya en La Nación Más directamente definían al avión como venezolano, iraní, terrorista, palestino. Cuestión que el guante no lo agarraron solo Emilio Pérsico y el Chino Navarro, dirigente del movimiento Evita, sino también los trabajadores de la economía popular en general, que ahora no descartan formar un partido y ganar las elecciones. Siempre y cuando no termine con la Argentina en su totalidad, un avión venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche. No olvidar que este mismísimo domingo Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron el balotaje en Colombia y toda el ala progre latinoamericana celebra. Ahora sí va a ser una sorpresa del ajuste. Los beneficios de vivir en un país en el que no aterriza un avión venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista. Hasta hoy mismo continuaban las repercusiones sobre el planteo de Cristina de que no sean malos movimientos sociales a través de la estructura de cooperativas los que den de alta y baja a los beneficiarios de los planes. El mismísimo Alberto le contestó con su respaldo explícito a las organizaciones sociales y su rol en la crisis para sostener el tejido social y le pidió que sus diferentes internas no hagan decir cosas injustas, pero nadie lo registró porque todos nos distrajimos cuando habló del compañero de Garganta Profunda, en referencia a Nacho Levi, de la Garganta Poderosa. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Hello, darkness, my old friend. Los discursos de Alberto se convirtieron en un canal porno tan gradualmente que no nos dimos cuenta. Y mientras Alberto nos dejaba 3 días con imágenes explícitas que todavía no podemos olvidar sobre prácticas extremas, esperamos consensuadas, Cristina seguía en la suya de la idea de transformar planes sociales en trabajo genuino. Por eso se reunió con Pablo Zurro, intendente de Peguajó, que le trajo un plan para transformar los planes sociales en trabajo genuino y que consiste, según explicó, en que los beneficiarios de planes sociales trabajen. Si estás desempleado, empleate. Qué estrés, hermanes. Qué estrés. Ay, momentos como este, nada mejor que sintonizar La Nación Más para entender todo sobre el avión venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Estos días también se derrumbó el Bitcoin, continúa la falta de gasoil, continúa el aumento en los precios del gasoil y por lo tanto continúan los cortes de transportistas, dueños de camiones que reclaman al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, medidas acordes. Alexis Guerrera metió ruido de mate y faltó a la reunión, pero el que se puso los pantalones cargo fue el Sergio de la gente con botas que se apersonó en la autopista Buenos Aires-La Plata y dijo: te doy 5 minutos para que resuelva qué van a hacer. Pero o te detengo o me llevo los camiones detenidos. Un caso que hubiera convocado con todo la atención de La Nación Más, si no fuera porque entregaron toda su capacidad de cobertura al caso del avión venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer, enviado por Chávez desde el infinito y más allá para convertir a Buzz Lightyear en lesbiana. Les doy la bienvenida ahora a Dipuma TV. En comisiones, diputados llegó a dictamen de mayoría de 2 proyectos, 2 dictámenes para la ley de alquileres. Vamos ya mismo con ese ring de pérdida de derecho para los inquilinos.
Por el wing izquierdo, o algo del estilo, el Frente de Todos propone mantener la ley actual que incluye contratos de 3 años, actualización anual de los precios basada en un promedio de la inflación y la variación salarial y beneficios impositivos para propietarios de no muchas casas. Por el wing derechísimo, el proyecto de Juntos por las Inmobiliarias, con apoyo de la Grace Camaño y los libertarios, plantea que el precio del alquiler se acuerde entre las partes, que los propietarios puedan pedir meses por adelantado y que las partes también tengan que ponerse de acuerdo en qué índice usar para las actualizaciones de precios, que además podrán modificarse cada 3, 6 o 12 meses. Todo esto con contratos de 2 años, lo que se dice que haya una mano invisible que incline la balanza siempre para el mismo lado. También en diputados, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría para el proyecto de fideicomiso para pagarle al FMI con los aportes de quienes fugaron dólares, que ya tiene media sanción en el Senado. Así que se agarren esas cuentas offshore que las vamos a hacer boleta. Apenas averigüemos dónde están. Además, el INDEC publicó los datos de desempleo del primer trimestre 2022, 7%, el número más bajo desde 2015, aunque en el recorte por género el desempleo es de 8,3% entre mujeres, mientras que es del 5,9% entre varones. Así da gusto tomarse 2 bondis y un tren para no llegar a cubrir las 100 lucas de canasta básica que midió el mismo INDEC hace 2 días. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, pidió a la Cámara de Diputados que se sancione una nueva ley de Consejo de la Magistratura y dijo que el organismo está paralizado luego de que la Corte Suprema se metiera por la ventana, lo que es lo mismo que decir que desde que empezó con Windows quedó tildado. Nos pasa a todos. Por último, el diputado provincial de Neuquén, Mariano Mansilla, denunció penalmente a José Luis Espert por apología del crimen e intimidación pública luego de que en una historia de Instagram dijera que habría que declarar estado de sitio en la Patagonia y meterles bala a los mapuches, que sería algo así como darle un marco legal a las medidas que se vinieron tomando hasta ahora. Porque es sabido que para los libertarios la libertad de uno termina donde empiezan los terrenos de Benetton. Hace unos días que no hacemos noticiero porque básicamente cayó durante los feriados, priorizamos Mate Live, pero siguieron saliendo absolutamente todos los newsletters de Mate. Increíble la edición del viernes de Picnic Sideral que mandó Santi sobre Philip K. Dick, transmite muchísimo todo lo que siente por ese escritor que marcó para siempre la historia de la ciencia ficción. Espectacular edición de Alto Ahí que mandó a Bus Colombo. Violeta estuvo laburando, cubrió las elecciones en Colombia para nuestras redes, donde ganó Petro. Todo este bardo en Ecuador del que vamos a hablar en un ratito, Viole lo viene siguiendo y hubo una gran edición ayer de Matemundi sobre eso y sobre el panorama que se abre en Colombia después del triunfo de Petro, así que recomiendo fervientemente los 3 y por supuesto tenemos Mate News cada lunes y jueves, tenemos Mate Live cada viernes, mañana viene Café Kioto con nosotros, viene Juan Felipe, así que lo vamos a conocer un poco más de lo que lo conocemos hasta ahora. Todo esto lo podemos hacer gracias a sus aportes, que son fundamentales, que hacen que podamos tener un ingreso, un salario y por lo tanto continuar con este proyecto que amamos y que confiamos ustedes también aman. Me da la sensación, siento no sé qué. Así que ya saben, si se quieren sumar con unos morlacos, sean fijos para todos los meses o sean ocasionales, como un one night stand. Algo de una noche, algo de un día, un toco y me voy, tiro 500 mangos y me voy. Me sirve también, ya saben, pueden hacerlo en somosmate.ar. Igual no nos gosteen después. En Chubut, 58 alumnos sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono y fueron atendidos en el hospital, donde 19 de ellos quedaron internados en observación. Las familias dijeron que llevan varias semanas reclamando por el funcionamiento de la calefacción dentro de la escuela. Pretenciosos, que sigue reclamar agua corriente también. En Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, 5 miembros de una familia murieron y otras 35 personas tuvieron que recibir atención médica por haber inhalado monóxido de carbono tras el incendio de uno de los departamentos del edificio por causas que aún se desconocen. Las escuelas públicas de Lomas de Zamora realizan un paro por 24 horas en repudio a la represión de la policía bonaerense a docentes y estudiantes que ayer se habían movilizado en reclamo por medidas de seguridad ante una ola de robos dentro de las aulas. La policía los reprimió con balas de goma, bastonazos y gases lacrimógenos y detuvo a 3 personas, entre ellas un profesor, y horas más tarde fueron liberadas. Se ve que habrá querido tomarles prueba sorpresa. Miembros de la comunidad LGBT+, centros de estudiantes, profesorados, bachilleratos populares, sindicatos docentes y organizaciones sociales feministas y de derechos humanos se movilizaron esta tarde hasta el Ministerio de Educación porteño contra la prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas, a la que consideran un acto de censura. No se descarta que en cualquier momento el ministerio pase a llamarse de Educación para evitar el uso de la E. El paro nacional indígena ya lleva 11 días en Ecuador, mientras el gobierno
no para de reprimir. Organizaciones de derechos humanos denunciaron violaciones a los idem, lo cual es muy raro porque Guillermo Balazzo, el presidente, no para de decir que los manifestantes son bárbaros. Aunque ahora que lo pienso lo debe estar diciendo en el sentido sarmientino. Desde Quito, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la criminalización de la protesta y la represión de la policía, cuyas actividades favoritas son detener manifestantes y tirar bombas de gas lacrimógeno, aunque tampoco se privaron de liquidar algún que otro globo ocular, para sumar variedad. Reclaman por el aumento del costo de vida y la inseguridad, además de la falta de garantías de derechos culturales para los indígenas. Y además piden una justicia independiente que no persiga ni desaliente la militancia de líderes indígenas en relación al presidente de la CONAIE, Leónidas Issa, que espera juicio por delitos de rebelión y paralización del servicio público después de haber sido apresado y liberado la semana pasada. El presidente, Guillermo Balazzo, los convocó al diálogo, pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas respondió que irán cuando se termine la criminalización de la protesta y se derogue el estado de excepción. Todo esto con Balazzo recién diagnosticado de COVID. Así que muchos nos quejamos que coronavirus esto, que coronavirus aquello, pero es el único que está haciendo algo hasta el momento para frenar la represión. Además, nuestro canciller Santiago Cafiero pidió ante el Comité de Descolonización de la ONU que se reanuden las negociaciones con Inglaterra por Malvinas y le pidió al Reino Unido que no le tenga miedo a la paz, lo que puede ser tanto un picanteo diplomático como una línea de guión de Quique Estebanés. Emmanuel Macron perdió su mayoría absoluta en las legislativas en Francia, aunque mantiene una mayoría simple. La izquierda, bajo la Unión Popular Ecológica y Social, se convierte en la principal fuerza de oposición. Los trabajadores de Apple aprobaron la creación del primer sindicato en Baltimore, Estados Unidos, que se llamará Apple Corps. Ya dijo Milei que el sistema yanqui es de zurdo empobrecedor. Y también en USA, la Corte Suprema, la que estaba por dar de baja el aborto, ¿se acuerdan? Aprobó la libre portación de armas para defensa propia como derecho fundamental. El próximo paso es libre portación de armas para fetos. El Comité Supremo de Qatar informó en un comunicado que son un país conservador, que tienen sus costumbres y que las muestras públicas de afecto están mal vistas. No importa la orientación sexual, con lo que deducimos va a estar prohibido chapar durante el Mundial. Por fin, una competencia deportiva que estoy perfectamente calificada para cubrir. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires gastó 110.000 millones de pesos en el Campeonato General del Asado. Y eso que cada participante solo juega con una molleja. Hablando de la reta, lanzó una campaña de misterio, un misterioso cartel que pregunta en vía pública: ¿te votarías? Bueno, Horacio, depende con qué ve. Por último, 18 especialistas de diferentes naciones se van a reunir en Francia para modificar el modo en el que se mide el segundo. Parece que el motivo fue poder ajustarlo al concepto argentino de ahora después voy. Una vez hecha la modificación, la novela de Ricardo Guiraldes pasaría a llamarse Don Segundo y Media Sombra. Este noticioso empezó con internet, después hubo un momento sin internet, de autogestión explícita. Y ahora parece que hay internet de nuevo. Así que, ¡más estoy que grabando! Este noticiero empezó con internet, hubo un momento sin internet y ahora parece que hay internet de nuevo. Con lo que se han vivido momentos de autogestión explícita, para variar. Si no se suscribieron al canal, se suscriben. Si todavía no fueron a putear a Fiverr, Flow, Cablevisión, Personal o el rebrandeo que sea, me hacen el favor y van, porque he pasado mucho estrés intentando subir las tomas para que Dora las baje y las edite. Por otro lado, mañana a las 8 hay Mate Live, ya saben que ahí nos encontramos, nos vemos las caras todas, conversamos entre todos y pensamos la semana, nos divertimos, la verdad. Mate Live, mi formato preferido. Para mí. Igual es muy lindo este noticioso, lo hemos extrañado estos días que no lo hicimos, nunca pensé que iba a decir esto, pero extrañé sentarme a escribir. Lo extrañé y hoy lo disfruté, no lo voy a negar, hoy lo disfruté. Bien, en todas las redes nos encuentran como Somos Matear, eso es todo en Mate News, nos vemos como siempre, que no es feriado, el lunes que viene. ¡Chao! Venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer.
Venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Venezolano, iraní, terrorista, mapuche, Venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Venezolano, iraní, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Venezolano, israelí, terrorista, palestino, mapuche, antisionista, queer. Venezolano, israelí, terrorista, palestino, antimapuche, sionista, queer.